concentración bastante alto para que no se vayan escapando todos los posibles errores que iremos viendo que hay muchas cosas a tener en cuenta. Buen redactor, ya lo iremos viendo. Al final, ¿por qué creéis que os van a pagar como testeadores? ¿Por las horas de juego que echéis? Claro, vuestro trabajo se va a resumir en un documento, ¿vale? O sea, me da igual que un tester eche 25 horas que una hora. Un tío una hora puede sacar todos los fallos que una persona 25 horas, ¿vale? Con lo cual, no os voy a pagar por horas que echéis en el testeo, ¿vale? Os voy a pagar porque el informe que me llegue sea cojonudo y me digáis exactamente cómo funcionan las cosas. Entonces, lo que necesito, por lo que está marcando ahí, es un buen redactor. Necesito gente que sepa escribir y que sepa explicarse bien a la hora de desarrollar todos los informes, ¿no? Y iremos viendo un poco cómo generarlos. Pero es muy importante, ya uno de los primeros conceptos que tiene que quitar de la cabeza es que eso, que me da igual lo que echéis de horas de juego. Lo que me interesa al final es que al programador le va a llevar un informe y si ese informe está bien, pues os pagará, y si ese informe es una mierda, pues no se volverá a contar con vosotros. Entonces es muy importante saber escribir bien. Buen nivel de inglés porque, bueno, pues esta industria es muy global, la gran mayoría de empresas están fuera de España y muchas veces los sitios que se hacen en España incluso están directamente en inglés, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces pues porque hay que hacer testeo de localización, o a veces porque hay que trabajar directamente con empresas extranjeras, pues si un tester quiere desde aquí, desde España, trabajar para afuera, pues hay que tener un buen nivel de inglés para poder escribir, no solamente hablar, porque hay que entregar los informes en inglés. Entonces, bueno, que sepáis que si solo tenéis capacidad para escribir en español, pues solo podéis trabajar en nacional, pero donde realmente hay un mercado muy, muy grande, y conozco a muchos testeadores que están repartidos por toda la geografía de España trabajando, pues, para Japón, para Francia, para Canadá, etcétera, y están trabajando en inglés. Así que es importante que si queréis trabajar como testeadores, le deis caña al inglés, ¿vale? Responsable, conocedor del mercado, eso sería claro, pero aquí otra cosita tan importante, minucioso, ¿vale? Muchas veces los errores que más cuesta arreglar, los errores que luego pueden llegar a tumbar un proyecto son los más tontos, pueden ser los más pequeñitos, pueden ser los que casi nadie ve, pero es un buen test de intentar localizarlos. Y eso, bueno, pues es una persona que no se da por vencida rápidamente y sigue testeando. Luego os contaré algunos ejemplos que os han pasado divertidas con el tema de encontrar errores así muy, muy pequeñitos. Y luego lo más grande es perfeccionista, ¿vale? Yo creo que un tester tiene que ser una persona muy, muy, muy perfeccionista para encontrar todo y para reportarlo bien y para nunca pensar que ese informe que ha mandado es el correcto, sino pensar qué más puede hacer para ayudar al equipo de desarrollo a que haga mejor. Daros cuenta que podéis trabajar como dos perfiles en testeo. Puede ser el que va a ser encontrar errores, pero también podéis ser testadores de usabilidad, ¿vale? Que vais a tener que explicar qué cosas mejorar en el juego, por ejemplo, en la interfaz, en la IA de los enemigos. Todo eso va a ser muy importante que seáis perfeccionistas, ¿no? Siempre buscar esa segunda vuelta de tuerca para intentar o encontrar el error y reportarlo mejor, o dar la idea perfecta, ¿vale? Y luego observador. Bueno, si no sois observadores sí que estamos jodidos, ¿no? Porque, bueno, pues sobre todo hay una parte muy importante que es el apartado visual, de que las texturas no fallen, de que no haya ninguna animación rara y demás, y eso son miles y miles de horas de intentar encontrar cualquier pequeño detallito que solamente a la mayoría de los jugadores se le va a escapar, pero basta para que la encuentren los otros periodistas, lo publiquen en sus medios y ya nos meten de hostias al juego. Entonces es importante que el tester nos ayude a encontrar todos los posibles errores. Entonces, observador también sería muy importante. Si veis este mejunje que he puesto ahí palabras para mí claves, ¿cuál falta? ¿Qué no he puesto? Que sea jugador, Me da igual que sea un jugador que se pase todo el fin de semana jugando, que solo juegue media horita cada mes. De hecho, el mejor testeador que he conocido en mi vida es un chaval que ha jugado 3 o 4 juegos de por sí. No le interesaba mucho los juegos, se metió por la parte de programación, analítica y tal, y ese tío es un crack, los encuentra todos y no juega prácticamente nunca a ningún videojuego. Es decir, si sois gamers, perfecto, pero no es una condición. O sea, no necesito grandes jugadores.
Lo que necesito es gente que pueda hacer este trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, si lo sois bien, y si no lo sois, pues no pasa nada, no es una condición realmente importante, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os decía ahí para ahondar un poco más en el tema de los juegos, por ejemplo, que para qué nos pagan las empresas de videojuegos, ¿no? Como ahí que no es para jugar, sino es para escribir. Yo, por ejemplo, como estudio, cuando voy a sacar un juego a la calle, entonces, bueno, pues en nuestra empresa, como somos poquitos, pues hacemos un testeo entre todos y nuevamente contamos con gente de fuera que nos eche una mano. Cuando yo cojo gente de fuera, es lo que decía, lo que estoy esperando es que me llegue un informe detallado. Entonces, ¿qué creéis que debe tener ese informe? ¿Cuáles creéis que pueden ser las claves de un buen informe de testeo? Para si soltar alguna idea. Sí. Vos, por supuesto, entiendo que me vas a dar, pero ¿cuál va a ser la clave de que ese reporte me llegue a mí y diga, vale, eso está cojonudo, lo puedo arreglar? Que se entienda, de una forma que pueda reproducir el error. ¿Un poco más alto? De una forma de que pueda reproducir los errores. Eso es de lo más importante, ¿vale? Es decir, si yo externalizo el tema de testeo, yo lo que espero es que cuando la gente de programación o los modeladores o animadores vayan a ponerse a trabajar y a arreglar la cantidad de errores que hay, te das cuenta que en unas fases, sobre todo preliminares, en las primeras betas de un juego, el número de errores son brutales. Es decir, tenemos una lista de errores que pueden salir fácilmente 300, 400 errores para corregir, ¿vale? Entonces imaginaos que yo al programador de turno le doy una lista de errores de a lo mejor 150 errores para corregir. Imaginaos que tarda aproximadamente 15-20 minutos en entender qué quiere decir el testeador. Estamos jodidos. O sea, si a esa lista de errores le sumo un periodo de tiempo de intentar entender qué es lo que quiere decir el testeador, estoy muerto, ¿vale? O sea, ese trabajo que ha hecho esa persona no me vale absolutamente para nada. ¿Qué es lo que tiene que hacer el testador cuando escribe? Sobre todo tiene que pensar en que quien va a tener que hacer estos errores los tiene que localizar rapidísimamente, lo cual, mi primer concepto es, yo lo que escriba tiene que ser pensando en que lo puedo localizar. Entonces, o le pongo unas capturas, o me grabo un vídeo, o hago cualquier cosa para que cuando lo vea el tío, vea rápidamente. Entonces, intentaré evitar sobre todo conceptos genéricos. Es decir, no, pues en la sala no sé qué hay una columna que está mal. No, coño, una columna. ¿Qué columna? Si hay 25 columnas, ¿qué quieres? ¿Que me recorra las 25 columnas para ver cuáles? Ya he perdido ahí X minutos. No es ir de trabajo. Porque las horas que va a tener que echar luego ese modelador en arreglarlo ya son bastante grandes, ¿vale? Si encima somos un estudio pequeño, donde los presupuestos estamos siempre ahí al milímetro, pues si me disparan las horas en solamente identificar lo que quieren decir los testeadores, pues todavía más jodidos, ¿vale? Entonces, lo primero que tenéis que pensar siempre a la hora de escribir es que tenéis que hacer un trabajo que facilite la vida, ¿vale? Vosotros como testeadores, aunque estéis fuera de la empresa, vos estáis haciendo un trabajo freelance, por ejemplo, que sois muy cómodos, estáis en vuestra casa testeando, podéis que pensar que sois parte importante del equipo, da igual que estéis fuera, ¿vale? Es decir, vuestro trabajo es muy importante porque va a facilitar el desarrollo, ¿vale? Entonces, sobre eso yo creo que hay un concepto muy importante. O cuando acabáis un testeo y hagáis un informe, deberíais siempre haceros tres preguntas, ¿vale? Uno es, ¿este informe es suficientemente claro? ¿Vale? Entonces tendréis que volver a leerlo y ver si lo entendéis, ¿vale? Lo segundo es, ¿qué más ejemplos puedo poner para que lo entiendan? ¿Vale? Porque a lo mejor habéis puesto una imagen que vosotros podéis pensar que es muy fácilmente, pero a lo mejor esa imagen puede llegar a dudas, a lo mejor hay que poner 3 o 4 screenshots más para que quede más claro todavía, ¿vale? Y la tercera pregunta que debéis haceros una vez que está acabado es, ¿qué más puedo poner para ayudar a la persona que va a solucionar este error, ¿vale? Puede ser o una sugerencia, ¿vale? O forzarme a describir mejor la situación, ¿vale? Pero siempre tenéis que poneros que vuestro trabajo sois unos facilitadores, ¿vale? Tenéis que dar todo más clarito al equipo de desarrollo y modeladores. Ahora iremos viendo los errores y iremos viendo que es complicado corregirlos, con lo cual si hay que modificarlos, si hay que entender lo que dicen los testers va a ser jodido, ¿vale? Os voy a poner, antes de seguir con más cositas, un ejemplo. Lo pongo a modo divertido, pero para evitar confusiones. En nuestro curso de testeo que hacemos online en Intopía,
Uno de los ejercicios que vamos a hacer es analizar un juego. Lo que pedimos simplemente es, mira, todavía no vamos a explicar nada, solamente quiero que te doy un juego y quiero que me des tu opinión sobre este juego. ¿Qué ves? Analízalo en detalle y sobre todo aporta mejoras, ¿no? Solamente para ver un poco el nivel de observación que pueden tener los alumnos y intentar canalizar, ¿no? Entonces hay veces, y me llega con mucha frecuencia, un reporte, me da igual que no leáis, de este calibre, ¿vale? Eso como un poco para que os reáis, pero como veis ahí hay 5 o 6 líneas. Esta persona no es una, se me llega mucha gente que piensa que con esto ya ha podido describir un nivel, una fase de un videojuego, ¿vale? Pues obviamente si yo soy un estudio, hago un test y me llega algo parecido a esto, pues lo primero que hago es que me estoy riendo 3 días seguidos, ¿vale? O sea, no podemos analizar un videojuego con tan poquitas cosas, ¿vale? ¿Cómo puede ser un reporte ya mejor hecho? ¿Vale? Pues del mismo nivel, pues esto en vez de ser ya un reporte, ya mucho más detallado, ¿vale? Bueno, qué configuración de ordenador tengo y detirar todas las cosas que da bien y probarlo, ¿no? Poco a poco, todo con sugerencias y demás, ¿vale? Lo que yo espero son documentos desarrollados, ¿vale? Es decir, a lo mejor para analizar un juego tengo que escribir 15 páginas, ¿vale? Para simplemente explicar cómo es una fase o un nivel, a lo mejor simplemente para analizar los caminos que puedo tener a la hora de llegar a una plataforma o de resolver un puzzle y demás. Lo que yo tengo que explicar de errores que he encontrado y de sugerencias que yo puedo dar incluso, pues a lo mejor me voy a 15 páginas, ¿vale? Entonces yo como estudio, si os he contratado y me llega un documento así, pues estaré muy contento, ¿vale? Y seguiré contando con vosotros. Si me llega un documento tan escaso como el otro, pues obviamente no me sirve para nada, ¿vale? Y aunque este es un caso un poco extremo, ¿vale? Lo pongo porque, como os digo, nos llega al curso de Utopía gente que en su primera valoración manda 15, 20 líneas. A lo que siempre contestamos, no, esto te tienes que ir a 3, 4, 5 páginas, ¿vale? Y de eso viene la importancia, como os digo, de escribir, ¿vale? Yo entiendo que vosotros como testeadores, claro, echáis muchas horas a la hora de testear el juego, sobre todo a lo mejor al principio, que a lo mejor no tenéis tanta experiencia, luego al final hay una serie de cosas que suelen fallar y ya vas más a tiro hecho, que al principio a lo mejor necesitas muchas más horas, has currado un montón, has estado un montón de días solamente testeando y ponerte a hacer reportes o informes, pues puede ser un momento de coña, y vas a lo fácil, intentar acabar rápido, estás ya con las neuronas, te dan ya por las orejas y el videojuego ya está hasta raíces de él y acabas haciendo un reporte muy sencillito. Pero os digo, eso luego no sirve a los estudios de videojuegos, ¿vale? ¿Qué os ha parecido estos dos ejemplos que os he puesto? ¿Qué opinión tenéis? El primero era muy vago. ¿Eh? El primero era muy vago. ¿Era muy vago o tenía que equivocar el concepto? ¿Vale? Se pensaba que a lo mejor con 4 líneas bastaba y no, ¿vale? Lo normal será un término medio de lo que os llegue. Sí. Un término medio, digo, por ejemplo, si hay que un documento de 8 o 9 páginas, normal con 3 o 4 páginas suele ser suficiente para detallar. También hay gente que luego empieza a escribir mucho, pero le gusta hablar y tal, y se puede enrollar, y hay gente que consigue decir con 4 palabras todo muy conciso, ¿no? Y eso depende. Pero sí que es importante que el informe tenga detallado un poquito todo, ¿vale? ¿Os veis con capacidad para escribir mucho? ¿Os parece un coñazo? ¿Sí? ¿Os mola escribir así? Y más de echar lo que me gusta, vamos. Bueno, pues eso ya que os parece, os vaya quedando en la cabeza que aquí nos pongan para escribir. Bueno, tipos de testeadores. Podría haber más, pero ahora para esta clase así cortita os pongo los dos genéricos. El principal, el que todos conocemos y el que realmente es el más fácil de empezar a trabajar, yo lo llamo el machacabú, ¿vale? O sea, necesito a alguien que me testee solamente en corrección de errores. Es decir, yo no voy a pedir una opinión subjetiva del juego, sino te digo, mira, te doy este nivel o te doy esta facción del juego y encuéntrame errores, ¿vale? Entonces ahí vuestro trabajo consiste en intentar encontrar todos los errores posibles, ¿vale? Pueden ser errores
de programación, errores de iluminación, errores de texturas, errores de animación, por un montón de factores que tienen errores, pero lo único que quiero es una cosa muy objetiva, es decir, un error, me lo reportas, me mandas el informe y seguimos para otra cosa, ¿vale? Entonces, este es el que realmente chupa un montón de horas, porque como digo, normalmente pues, en las primeras fases de betas de un juego, la cantidad de errores que van cometiendo los programadores y los programadores son enormes, entonces hay muchas horas a la de testear, ¿no? Y quizás es el que es un poco más fácil para meterse a trabajar en la industria. Pero, como decía, tenemos el otro perfil, que para mí es casi lo más parecido a Dios, que es el de calidad de diseño. El perfil de una persona que trabaja en calidad de diseño, o lo que se suele llamar testeo de usabilidad, esto ya es un escalón bastante más grande, ¿vale? Es decir, esto ya es un nivel superior. ¿Qué es lo que hace una persona en calidad de diseño? Aquí sí que ya no voy a decir encuentran errores, ¿no? Ya, la persona que vea esto, si nos encuentra, perfecto, ¿no? Pero aquí sobre todo lo que trata es, oye, voy a sacar este producto al mercado y estoy cagado porque no sé si esto funciona o no y me juego un montón de dinerito en sacarlo adelante. Entonces, quiero que me digas si vamos por buen camino o vamos mal, ¿vale? Esto ya se hace en fases ya un poco más avanzadas cuando el juego ya está más desarrollado, ¿no? Entonces, aquí realmente la persona en diseño o en usabilidad lo que va a tratar es, me olvido de errores, busco a qué tipo de perfil va este jugador, tengo que entender muy bien el mercado, tengo que intentar conocer muy bien a los posibles jugadores, tengo que jugar como ellos y tengo que pensar es qué cosas pueden estar mal en el juego, tengo que explicar muy bien por qué creo que están mal, ¿vale? No solamente puedo decir, oye, este interfaz es una mierda, vale, pero ¿por qué es una mierda? ¿Vale? Entonces, argumenta bien por qué crees que está mal, básate en ejemplos de otros juegos o pon ejemplos tuyos de, mira, cuando he intentado lanzar una granada me ha costado mucho porque me era difícil saber que tenía el inventario, decir, lo argumento bien y luego lo más importante que hace esta persona es que me da una sugerencia, ¿vale? O sea, la persona de usabilidad me tiene que decir, mira, el error es este, creo que fallo o esto es un fallo por estos motivos y tienes que intentar hacerlo así. Y ese hacerlo así, pues vendrá con muchos ejemplos. Mira, en tal juego lo hicieron de esta manera, en tal otro juego lo han hecho de esta manera. Si arreglamos esto, conseguimos que tarde menos segundos en hacer tal acción, o mejoramos un proceso incluso de gestión de programación interna, ¿no? Porque a lo mejor hemos colocado muchos enemigos en pantalla y ahí se garantiza y dice, mira, si podemos colocarlos de otra manera, mejoramos fluidez de programación y también mejoramos el diseño del juego. Entonces, es otro perfil muy distinto, pero que basa un poco en lo mismo, identificar. Antes de entrar en materia de ir viendo qué hace un poco los errores que podemos encontrar. Otra cosa, en cuanto me da igual que seáis un machacabuco o alguien de diseño, tenéis que tener la suficiente flexibilidad de que cuando vais a trabajar en la industria os puede tocar cualquier tipo de juego, ¿vale? Imaginaros que incluso el diseño os llega y dice, mira, tienes que testear y darme tu opinión de mi pony yo en la granja de X para niñas de 8 años. Bueno, pues nada, te pones en el perfil de una niña de 8 años y te pones a testear, y no se puede quedar los anillos, ¿vale? O sea, no todos llegamos a testear un AAA de puta madre, ¿no? Sino que posiblemente os vais a tener que enfrentar a tipos de juegos, ya no solamente este que sea un extremo, ¿vale? Pero sí a lo mejor géneros que vosotros no sois jugadores, por ejemplo, ni habéis tocado nunca, y os tocará pensar o buscar la información necesaria para poder hacer este tipo de juego. Es decir, que no siempre penséis que vais a testear un tipo concreto, sino que, bueno, si sois un tester de freelance o entráis a trabajar en una empresa que hacen testeos, os pueden ir cayendo de cualquier tipo de juego, ¿vale? ¿Qué os parecen los dos perfiles? ¿Cuál os gusta más? ¿Con cuál os gustaría trabajar más? ¿Diseño? Las dos, ¿no? Bueno, si haces las dos es que es la leche. ¿Cuál os parece más difícil? ¿Parece más difícil? ¿Por qué? Tienes que ser bastante observador y tener unos conceptos básicos sobre todo a nivel de diseño para que encuentres fallas del juego o tener tu juego. ¿Qué más creéis que necesita tener la persona de diseño? Aparte de... Que sea capaz de identificarse con el público que va dirigida, porque
pero no sabes a qué punto llega la capacidad de jugar de ese niño. ¿Qué más? ¿Solo prueban con niñas de 8 años? Sí, claro, por supuesto, eso va a una fase. O sea, muchos juegos, pero pues se lanza a beta pública, lo lanza a un montón de gente y le recibe feedback, o lo que se hace es hacer un pequeño. Claro, se hace un focus group y tú coges, pues en este caso, el extremo de 8 niñas que lo jueguen y me den opinión, o cojo a X jugadores durante X días, le pongo el juego que aunque estén y me den más valoración. Pero normalmente cuando esas fases de coger gente suelen ser ya con proyectos un poquito más cerrados, ¿vale? Necesito darles a porque eso ya son realmente otras experiencias que van a tener esas niñas, por ejemplo. Entonces a la niña no le puedo dar un juego deslabazado. Le tengo que dar casi un juego muy final y ya veré ahí cómo ha ido la experiencia. Entonces, esa fase previa es lo que les va a ayudar a esta persona. Entonces, claro, decíais que era importante que se asocie a los usuarios, ¿no? Pero claro, ¿cómo me asocio a un usuario? Pues hay dos cosas que va a tener que hacer esta persona, que es, por un lado, sobre todo entender más que conceptos de diseño del juego, que efectivamente cuanto más cosas sepa de diseño del juego, tendrá bien, sino es entender la experiencia del juego, ¿no? Es decir, el estudio le tendrá que explicar sobre todo qué tipo de experiencia de juego quiere transmitir a esas niñas o a sus jugadores, ¿no? Y intentar asimilarlo. Claro, si yo no juego a un tipo de ese juego, ¿qué tendré que hacer? Pues en ese caso tendré que jugarme a todos los de mi granja y yo, mi pony y yo y demás, leer muchas valoraciones de comentarios de los usuarios, es decir, en qué han fallado otros juegos, para tener ese feedback, jugarlos y después de coger ese juego, que hay un trabajo previo de entender el mercado antes de empezar a testear. Igual que si yo cojo un nivel para encontrar bugs, lo cojo, lo instalo y empiezo a darle caña, aquí no, aquí es, vale, me han pedido que tengo que testear este juego. Si yo por jugador o por experiencia personal ya sé mucho sobre el tipo de juego, perfecto, pero si no, tendréis que hacer una labor de investigación en el mercado, ¿vale? Pues, bueno, ahora por suerte, pues, con todo lo que tenemos internet, es muy fácil empezar a ver todas las valoraciones, te coges los juegos y empiezas ahí a tener una idea un poco más clara, ¿vale? Bien. ¿Alguna pregunta o algún comentario más de esto? ¿No? Rápido y luego un poco más en detalle. Principales errores que tendremos que ir mirando a la hora de testear para encontrar bugs, para encontrar errores, ¿vale? Normalmente eso es un poco lo que os voy a ir explicando ahora. Claro, muchas veces cuando arrancamos un nivel, si el nivel es muy grande, por ejemplo, puede causar un poco de pánico de por dónde empiezo, ¿vale? Que todo, si empezáis a testear al principio, la inmensidad de posibilidades que hay para testear puede generar un poco de ansiedad a la hora de empezar a hacer los informes y demás. Entonces, aquí lo que se trata es de irse centrando en donde suelen estar los principales errores, ¿no? Y un poco también siguiendo en la propia lógica que va a tener un jugador a la hora de experimentar este juego, ¿no? Entonces, vamos a ver luego por dónde deberíais empezar a testear y luego vemos un poco más en profundidad qué tipo de errores. El primero que voy a empezar a revisar va a ser todo lo que es interfaz. ¿Por qué empiezo por la interfaz? Más de porque es un poco más fácil para empezar a coger ya el ritmo de testeo, es porque la interfaz me supone mi canal de comunicación con el usuario. Es decir, el jugador se comunica con el juego que he desarrollado a través de interfaz, ¿vale? Sin la interfaz hay una barrera ahí que el jugador muchas veces no sabría entender lo que está pasando en el juego, con lo cual ya es una de las primeras partes importantes. Si encima os pongo ahí, es un juego tipo estrategia, esa es la imagen del juego de estrategia de Halo, pues mucho mayor, porque en un juego de estrategia tengo que dar muchas órdenes, agrupar mis unidades, es decir, interfaz suele ser muy complejo y suele ser un elemento de juego muy importante. Entonces, ahí obviamente pues en la separar errores con un tubo y es importante que yo empiece por ese primer punto para saber si lo que el jugador va a experimentar ya va a ser bueno o malo. Lo siguiente sería lo que es el escenario en sí, lo que es el modelado, que vamos a tener sobre todo errores de arte por un tubo. Claro, puede ser algo pequeñito, o imaginaros que tenéis que testear pues uno de los escenarios de Assassin's Creed. Os puede dar ahí un buen susto abrirlo y empezar a testear, ¿vale? Ahí os viendo algunos ejemplos más. Pero entonces aquí lo que quería es, una vez que tengo el interfaz revisado, lo primero que tengo que centrar es en ver el nivel. Claro, vosotros no penséis que os van a dar toda una ciudad entera de Assassin's Creed para testear vosotros, porque si no... Lo que se va a hacer es dividir
sectores, todo. No existe nada. Se ha cortado la pista. Que no os asustéis y no penséis que van a dar un escenario gigantesco para testear. Es imposible llegar a testear todo un escenario tan complejo, ¿no? Porque suele dividir en sectores y sobrando cachitos, ¿no? Además, normalmente no es con mandatorios con el mismo golpe, es con algo fraccionado para que podáis hacer los informes de manera racional, porque si no puede ser un auténtica locura. Una vez que le damos caña a los escenarios, ¿vale? Pasamos a algunas cosas tipo colisiones, que suele ser una clase más que verdad, sobre todo en las fases preliminares. Bueno, esa imagen que tú cachonda, el juego de detrás. Bueno, ¿qué pasa con las colisiones? El proceso de colisión, luego un poco más detalle, pero sobre todo en las primeras betas casi todo falta. Bien porque elementos que el modelador ha metido en el escenario no han añadido su malla de colisiones, con lo cual podría atravesarlos libremente, y eso puede pasar que puede atravesar paredes, puede atravesar muebles, personas que van andando por la calle se van a atravesar, pues ese tipo de cosas. Entonces, una de las cosas que tengo que hacer a la hora de realizar el colisión es me cojo a mi personaje y me tendré que dar de golpes con todo. ¿Vale? Puede ser algo fácil, o si no, si tengo un sentir, tengo que jugar con cada persona que veo para ver si puedo atravesarlas o no. Y a lo mejor un escenario tipo esto, pues a lo mejor el único error es en aquella esquina de allí, la malla de colisión ahí falta y allí atravieso y claro. Y bueno, eso no va a hacer nunca, bueno, que haga un jugador que lo haga y lo ve. ¿Vale? Entonces tendré que ir con todo para poder testear y ver que realmente nada fácil. Hay otra imagen que es los personajes, bueno, no sé si tenéis aquí. Su personaje de Fallout totalmente distorsionado y se le ha ido lo que es la física a la mierda completamente. Y de ahí tenemos que ver, por un lado, que los personajes que voy encontrando estén a nivel de arte bien, texturas. Salía alguien dormido, pero que ya. Tanto a nivel de arte como a nivel de que puedan pasar cosas raras como esa distorsión que estamos viendo ahí tan bestia. ¿Habéis jugado Fallout 3? ¿Y ahí se notan muchos errores? Estuvo durante un tiempo el videojuego comercial con más errores, con más bugs, el 3. Y había, bueno, busquéis por internet y hay una colección de errores salvajes, ¿no? También hay que entender que es un juego muy bestia de cantidad de posibilidades de escenario y personaje y es muy difícil llegar a tener todo controlado, pero Fallout 3 era. ¿Algún otro juego que recordéis con un montón de errores? ¿Cuál? Más, ¿qué es? Otro... El Assassin's Creed 3. El nombre de algo. El que tiene bastante.
GTA 4 tenía un mogollón de errores, no lo habéis jugado. Red Dead Redemption tenía, luego sacaron unos cuantos parches y lo jugaban bastante, pero yo tenía unos errores muy divertidos con los caballos. Es muy difícil. Imaginaros que esos juegos, pues a lo mejor ha habido 30, 40, 50 testers trabajando un año entero y ahora sí se cuelan mogollón de errores, ¿no? O sea, es que es muy complicado llegar a tener un juego de esa envergadura libre de errores, ¿no? Siguiente, ítems, ¿vale? Los ítems suelen ser algo que falla bastante porque tienen muchas condiciones a la hora de que funcionen bien. Pueden ser o visuales, simplemente pues a lo mejor se ha definido que el ítem en cuestión pues parpadea o típico ítem que está dando vueltas, ¿no? Es decir, puede tener un error de pues que ese ítem está estático, ese ítem de repente está atravesando algo que está mal colocado, es decir, dependiendo como quiero mostrarlo, puede tener ese problema visual. Y claro, y un ítem, cuando yo lo cojo, pasa algo, ¿no? O bien porque es un ítem de vida y me tiene que dar vida mejor, automáticamente, o bien es un ítem que yo pueda guardar en el inventario y luego activarlo en otro momento, puede ser munición, o sea, hay un montón de opciones, a lo mejor el de vida puede haber tipos de vida, uno recupera 100%, otro de 50%. Claro, aquí una cosa es, por un lado está el modelador o el C3D que lo coloca en su sitio ahí perfecto y eso puede un error, pero a lo mejor luego el programador se ha olvidado de meterle la funcionalidad a ese ítem, ¿vale? Entonces a lo mejor de 50 ítems que hay repartidos por todo el escenario todos están perfectos, pero hay uno que o no puedo recogerlo o cuando lo recojo no hace lo que tiene que hacer. A lo mejor el programador se ha equivocado. Entonces con los ítems tengo que primero visualizar dónde están y ver que están correctos y luego ver que funciona bien. Bueno, lo vemos luego un poco más con calma. Memoria, input, pausa, pues cualquier cosa que haga que el juego se cuelgue, ¿no? No solamente un error de sigo jugando, sino estos son errores de que lo peta ya totalmente, ¿no? Entonces, voy a poneros unas imágenes y las comentamos con más calma. Entonces, bueno, como precisamente comentaba aquí en el Winter, pues imagen ahí del Winter. En cuanto a interfaz, pues hay juegos que pueden tener una interfaz muy sencilla, que suelen ser más los shooters, juegos más de acción, que intentan tener una interfaz muy básico. Pero imaginaros que tenéis que testear un juego de rol, ¿vale? Que pueda tener un tipo de interfaz como estos, ¿vale? Entonces, ahí ya se complica. ¿Qué tipo de errores creéis que puede haber en una interfaz? ¿Eh? ¿Qué más cosas que pueden fallar en una interfaz? Ese puede ser un problema, que no se entienda, ¿vale? ¿Qué más? Vale. ¿Y errores propiamente dichos? ¿O lo que pueda estar mal? Pues, y a partir de ahí puede haber un montón de cosas. Por ejemplo, que la barra de vida no funcione como toca, ¿vale? Que a lo mejor os hayan dicho que un golpe quita tanto por ciento y cuando lo testeáis, pues o quita todo o no te hace daño, ¿no? Por ejemplo. Entonces la barra de vida puede estar mal, la barra de vida de los enemigos también puede estar mal, la barra de magia, cualquier evento que se vaya modificando durante el juego, pues eso suelen estar muchos errores al principio, ¿vale? Que a lo mejor tengo una serie de magias y funcionan todas menos una, por ejemplo, ¿vale? Porque a lo mejor no se le ha aplicado el control ahí. Y luego de otra parte que también consideramos como interfaz, porque más que interfaz realmente se trata, como os decía, de intentar buscar todos los elementos que ayuden al jugador a entender mejor el juego, ¿no? Entonces, por eso esta imagen, que son esas ayudas visuales que suelen tener muchos juegos de estrategia o de rol. Por ejemplo, si lanzo una magia, si selecciono como juego de estrategia, ¿no? El típico que selecciona una unidad y si me iluminas a un circuito bajo de la unidad, por ejemplo, ¿no? Para que el jugador sepa que lo ha elegido. Todo ese tipo de cosas en las fases preliminares suelen fallar mogollón. Entonces tendré que tener mucho cuidado en comprobar que todas las unidades, por ejemplo, se iluminen, que si lanzo una magia hay un efecto visual también funcione, y lo que tendré que ir repasando uno a uno en lo que es el interfaz, ¿vale? Así que el interfaz nos puede llevar un tiempo interesante si es un juego de ese tipo, ¿vale?
Aquí queda la imagen que tenéis antes en pequeñito de AlloWash, pues aquí se ven moviendo todo las ayudas visuales, ¿no? Es decir, he elegido un tipo de unidades, las unidades están seleccionadas abajo, tengo una serie de flechas que me indican acciones y aparte pues tengo la interfaz abajo de las tropas que he elegido, ¿no? Entonces, todo eso es lo que decía, que hay que ser muy minucioso porque posiblemente seleccionéis todas las tropas y a lo mejor en vez de 11 marca 9 y no está reconociendo las tropas, ¿no? Entonces con la interfaz hay que revisar todo con mucho detalle de que funcione como tiene que funcionar, ¿no? Aquí lo pongo porque otra cosa que falla un mogollón y que suele dar más de cabeza es el tema del mapa. Cuando un juego tiene un mapa, para que veáis los errores en directo, ¿vale? Al menos eso lo tengo yo. Este, por ejemplo, es un nivel en la parte de que explicaba de ahora hay que testear el escenario, ¿no? Entonces, ¿por dónde empiezo a testear un escenario? Sobre todo si es un fragmento relativamente grande, como puede ser a lo mejor esto que es también del Fallout, ¿no? Entonces, ¿qué errores se puedo encontrar a la hora sobre todo de arte? ¿En qué se suelen equivocar los grafistas? Bueno, seguro que habéis visto muchas cosas en los juegos. Contadme errores que creéis que puede tener un escenario de este tipo, a nivel visual. Seguro que habéis encontrado en el juego. ¿La textura. Puede haber una textura que de repente esté invertida, ¿vale? Pues puedo encontrar desde que esa textura no se ha cargado por algún motivo, pues un error de programación o porque el grafista entre las 100.000 texturas se ha olvidado meterla. Puede ser que a lo mejor una piedra la estoy viendo perfectamente por un lado, pero por otro lado porque tiene la textura invertida, ¿vale? Igual si me tengo que estar dando la vuelta a todas las cosas. Una cosa muy jodida es colocar todo en el suelo, ¿vale? Entonces, muchas veces lo que vamos a encontrar es que, por ejemplo, en esos árboles, si te fijas bien, a lo mejor está a esta distancia del suelo, que no se ha colocado bien, no solamente que pueda seguir dando, sino está perfecto, la textura está muy bien, pero la colocación, a lo mejor ahí hay un hueco y puede llegar a generar muchos problemas, ¿no? El suelo, por ejemplo, las texturas procedurales del suelo suelen dar muchos problemas también, porque normalmente suelen ser texturas que se van repitiendo, ¿vale? Tú te creas un patrón y así puedes llegar a mapear un terreno grande como puede ser ese, pero a lo mejor en un momento dado esa textura, pues lo mismo se da un error y se empieza a quedar con un bitmap solamente de blanco y negro, o te la puedes encontrar a lo mejor desplazada, a lo mejor si el patrón va siempre, digamos, en una línea concreta, a lo mejor se ha volteado, ¿no? Porque a la hora de crear la malla 3D, pues hay un error de malla y empieza a cambiar la dirección de la textura, ¿no? Entonces tendré que ir mirando en el suelo que no haya ningún problema, ¿vale? Y así nos podemos tirar un buen rato solamente mirando las texturas. Hay un efecto que casi todos los juegos, sobre todo para consola, utilizan a nivel de texturas, que es el normal map, que es intentar simular una sensación de 3D en base a una textura, ¿vale? Entonces eso es lo que nos hace cuando estoy jugando, la luz reflexiona sobre los objetos que en realidad es un plano, y cuando el jugador está moviéndose ve perfectamente como si estuviese modelado, ¿no? Entonces es un ahorra tener muchísimos polígonos y con buen mejor rendimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces es una textura que cargo aparte a la textura, digamos, pintada, entonces a lo mejor en determinados momentos veremos texturas que no hacen ese efecto, ¿vale? Y ya vas cantando mogollón, entonces haciendo todo, imaginaos una sensación, pues un monasterio de piedra, entonces estáis viendo precisamente el relieve de la piedra, que en realidad es una textura, y de repente llegáis a una zona donde ya se ve la textura como si fuese un juego de los años 90, totalmente plana, ¿vale? Porque en esa zona no se ha cargado esa textura. Entonces hay que ir revisando pues todas las paredes poquito a poquito para encontrar que funcione. Pues a lo mejor la luz, es lo mismo, una textura a lo mejor no tiene cargada el shader para reflejar que tenga un poco de humedad, pues a lo mejor también va a cantar con respecto a otras texturas, ¿no? Es decir, que en un escenario tan grande y que hay que poner tantas texturas, pues hay que fijarse mucho en cómo el testeador usuarios también tenemos que tener claro, ¿vale? Y es un concepto que os puede parecer un poco a rollo, ¿vale? Pero define perfectamente lo que es la experiencia del juego, y es un concepto filosófico de este buen hombre, que no tenéis que decir el apellido, ¿vale? Pero lo podéis echar un ojo, Mihaly. Este pensador llegó a la conclusión de lo que se llama el flujo, ¿vale? El pensamiento del flujo, en videojuegos lo vais a ver muy claro. Este lo que decía es que el desarrollo humano en cualquier actividad, ¿vale? Tiene que llevar o estar competiendo en dos cosas. Uno es
tu nivel de habilidad que puedas llegar a tener y tu nivel de desafío que tienes para hacer las cosas, ¿no? Entonces, esos dos valores que tú tienes y que tú en tu vida vas creciendo, ¿no? Y vas teniendo cada vez a lo mejor más habilidades, pues, que van aumentando lo que son tus retos, mientras te mantengas en una línea intermedia, estás en el flujo. Y es un flujo de felicidad, que lo llama él, ¿no? Un flujo de crecimiento, es un flujo constante de hacer elementos. Si yo me salgo del flujo, entonces empiezo a estar jodido. Puedo estar o con ansiedad o puedo estar aburrido. ¿Por qué? Porque si yo me salgo del flujo, ya sea el gráfico, este es lo que definió este buen hombre, era que si yo me salgo del flujo, por ejemplo, si yo tengo muchísima habilidad en algo y el reto es muy pequeñito, ¿qué me va a pasar? Pues que me voy a aburrir como una hostia, ¿vale? Si por el contrario tengo muy poca habilidad y mi reto es muy grande, ¿vale? Si yo estoy aprendiendo a jugar ajedrez, me voy a enfrentar contra un cascador, pues me va a entrar una ansiedad de copón y no voy a poder hacer nada y se me va a ir toda la mierda, ¿vale? Entonces, en el momento que me salgo del flujo, estoy jodido por ese motivo. Entonces, eso se aplica a cualquier proceso que hace el ser humano. Aplica mucho en educación y cuando un niño está empezando a manejar elementos, pues se trata de mantenerle siempre en el flujo, es decir, que vaya aprendiendo elementos para que pueda aumentar su capacidad de habilidad y aumentar siempre el reto. Y como solo ya estáis viendo, esto es la madre del diseño de un videojuego, ¿vale? Un videojuego es divertido, ¿por qué? Porque mantiene el flujo. Y en el momento que un videojuego es demasiado complicado para mí, ¿vale? Porque no es para el tipo de... yo no soy el tipo de usuario que va a este juego. Imaginaos un Ninja Gaiden, que tiene forma de ser uno de los juegos más difíciles que se han hecho. Pues hay mucha gente que no pasaba de primero a su nivel y acababa hasta los juegos del juego. Porque era un juego extremadamente complicado, no tenía suficientes habilidades y ¿qué pasa? Tengo ansiedad y dejo el juego. Si dejo el juego es que la he acabado, he hecho un mal diseño del juego. ¿Qué puede pasar en otros juegos? Pues el contrario, ¿no? Es decir, si planteo un juego para un hardcore gamer y le pongo muy pocos retos, lo va a dejar porque se va a aburrir como una ostra, ¿vale? Entonces, yo como diseñador de juego, mi misión es siempre estar en el flujo. Ya veremos cómo son las curvas de dificultad en videojuego, que es esto, ¿no? Un flujo que es lo que define este Bonavani Halim. Eso se aplica para todo, es un concepto que utilizan mucho en inteligencia artificial. Entiendo que estáis aquí es que queréis trabajar como testeadores. Claro, si yo voy a buscar trabajo como testador, ¿qué me voy a encontrar, ¿no? Y cómo enfrentarme a las necesidades que tienen las empresas. Una cosa es, yo quiero ser testeador, pero ¿de qué hay necesidad? ¿Vale? Es decir, al final esto es una oferta que haya de personal cualificado para testear determinado tipo de juego. Entonces, quiero explicaros un poco qué hay realmente detrás de ese telón tan bonito en la industria de los juegos en España. ¿Qué es la realidad, ¿no? ¿Quiénes somos, ¿no? ¿Alguien ha tenido un contacto en la industria? ¿Alguien ha trabajado en alguna empresa de videojuegos? ¿Qué has estado de tester, de otra cosa? De tester ahora estoy en Play 4, a Cosmeto, y ahora en Autometa. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Se conectó? Bien, lo que pasa es que van cambiando versiones en el nuevo programa que ahora trabajan a través de la comunidad y lo que hacen a los clientes te das cuenta que a través de los juegos, cuando los fallos y van cambiando a través de los juegos. Como no hay tiempo de salida del juego todavía. Testaremos. Sí, mucha gente hace. Bueno, pues por un lado yo quería explicar un poco lo que estamos ahí, ¿vale? Que hay dos realidades, ¿vale? Una es lo que mueve la industria a nivel de números, ¿vale? Son esos macronúmeros que nos asustan cuando los vemos en la prensa, en los medios televisados, ¿vale? Tal videojuego de tantos millones y tal. Y luego otra realidad es el tejido empresarial en España, ¿vale? Tenemos que dividir, o separar muy bien, que en España lo que vamos a encontrar con son los distribuidores, o los famosos publishers, ¿vale? Que son los que venden los triples A y que se dan un montón de pasta, ¿no? Por ejemplo, sale el último Call of Duty y arrasa en medios, sale un GTA en medios, son unos números gigantescos que normalmente en España se comen, ¿vale? Tú vienes hacia sus perspectivas centrales, ¿no? Entonces, el volumen que hay de ventas es brutal. De hecho, el momento de ruptura en el videojuego, de cuando ya la industria así fue mayor, fue con Harry Potter 3, hace ya unos años, que fue la primera vez que el videojuego facturó más que la película. A partir de ahí ya es una escalada de números gigantescos. Entonces, podéis imaginar lo que facturó en película Harry Potter, pues
y demasiado lo factura el videojuego, ¿no? Y a partir de ahí hemos tenido una escalada salvaje de lo que son las ventas, ¿no? Pero esos son los macronúmeros que se manejan en las distribuidoras, que mueven un montón de pasta, etc. Y luego están las empresas que estamos desarrollando. Brevemente os cuento lo que ha pasado aquí en España y para que veáis la situación que nos lleva actualmente. Hace unos años, ¿vale? Hace 15, 20 años, tuvo la famosa de oro de España con Dynamic y varios estudios desarrolladores, que éramos unas potencias de videojuegos, ¿vale? Y se están haciendo proyectos a nivel mundial, todo famoso Comandos, que efectuó a nivel mundial, y los estudios que estuvo un montón de años teniendo juegos como chulos con Comandos, y en una época gloriosa en España, sobre todo muy ligada al desarrollo PC, ¿vale? Había muchos estudios, pero los que había realmente eran muy punteros y con mucha capacidad de vender en todos los países. ¿Qué pasó? Que apareció la actual generación de consolas, ¿vale? A partir de 2003, cuando empieza un poco el cambio de 2003 hasta 2005. Entonces, claro, cuando hay que desarrollar para una Xbox 360 o para una Play 3, y cuando ya han entrado una dinámica de precios absolutamente salvaje, todo estudio, de producto más tocho, resulta que cuando antes en España a lo mejor por 1 millón de euros podía llegar a 100 comandos, ¿vale? Ahora, para poder estar a un nivel mediano de la industria, te tienes que ir a los 20-30 millones de euros, ¿vale? Y no llegamos mucho menos ahora en el presupuesto. Resulta que de momento uno de los títulos más caros ha sido el Max Payne 3, que ha sido 110 millones de dólares, ¿vale? Pues claro, ¿cómo consigo aquí en España 110 millones de dólares para sacar un juego con Max Payne aquí? Prácticamente imposible, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? En ese momento de salir toda la nueva generación de consolas, pues hubo el crack, casi muchas desaparecieron y muchas tuvieron que reinventarse. Hubo muchos años en España que casi no estaba desarrollando, ¿no? Entonces había un proceso en los últimos 3-4 años de, por un lado, que han emergido empresas nuevas y sobre todo de transformación de las grandes, ¿no? De hecho, Pilo Studios ya no existe, se ha convertido en Pilo Mobile, entonces decidió dejar ese mundo porque no tenía sentido trabajar para él, se ha centrado en desarrollar juegos para social media y para dispositivos móviles, ¿vale? El Virtual Toys, que era una de las grandes de aquella época, que había sacado el juego corriente y que han vendido la de Dios, etc., tuvo un proceso de adaptación que le llevó a hacer un montón de juegos para Nintendo 3DS, encontró una cosa más pequeña, forma de desarrollar estos juegos que antes hemos comentado, de Gran Helio, Icon y yo, encontró un filón con Ubisoft y sacaron 5 o 6 juegos seguidos muy fáciles de hacer que vendieron la de Dios, claro, proyectos mucho más pequeñitos, ¿no? Y con todas ellas no pasó lo mismo, ¿no? La única que ha conseguido mantenerse a flote fue el Mercury Steam, ¿no? Tuvo la enorme suerte de primero pillar a Tim Barker y luego a pillar el segundo proyecto, y son los únicos que quedan haciendo títulos gigantescos. Lo que pasó realmente era que no hay dinero en España para desarrollar un triple A salvaje, no tenemos capacidad financiera para poder desarrollar ese proyecto, pero es que nos hemos encontrado con el nacimiento de todas otras plataformas. Y esa plataforma lo que nos han permitido, pues primero fue el ODS, que es mucho más fácil de desarrollar, luego fue el PSP, y luego ya apareció iPhone, tabletas, etcétera, que nos ha permitido que ahora pues, un iPhone 5 tiene más potencia que una PSP, que un iPad 4 ejecuta resoluciones de 2040 y tiene más resolución un iPhone 4 que una PlayStation 3, ¿vale? Estamos encontrando que de repente en dispositivos tremendamente potentes y que desarrollar para ellos es muchísimo más fácil, ¿vale? Y que el nivel de exigencia que tiene un usuario a la hora que juega con un dispositivo móvil es menor que si te gastas 60 pavos en un juego de PlayStation 3, ¿no? Pues ahí lo que ha permitido es que de nuevo el nacimiento de toda la industria de España orientada a este tipo de dispositivos más pequeños, ¿vale? Entonces que si tenéis que buscar trabajo puedes entrar muchísimas empresas, como digo, trabajando en social media, ¿vale? Por Facebook, etc. Muchas empresas trabajando en el gaming o pequeños juegos para publicidad y muchísimas empresas, y muchas de ellas grandes, como puede ser Videobar, ¿vale? En dispositivos móviles, ¿vale? Claro, bueno, ¿qué juego para iPhone? Ojo, lo que puede llegar a mover un juego para iPhone 5 es muy potente. Una de las empresas más punteras en tecnología de dispositivos móviles en España es Digital Legends, que está en Barcelona. Acaban de sacar un par de juegos, os recomiendo meterlos en la web y echar un par de juegos que están sacando para dispositivos móviles, que son muy cañeros, tanto a nivel de jugabilidad como a nivel artístico, ¿no? De calidad técnica, ¿no? Porque se pueden hacer cosas muy buenas en esos dispositivos. Pero básicamente lo que vio la industria en España era que había vida más allá de las consolas tradicionales y de PC tradicionales.
¿vale? Luego, otra cosa muy interesante que ha habido ha sido el, digamos, potenciamiento por parte de Microsoft y de PlayStation de la distribución digital entre sus consolas, ¿vale? Que es el Live Arcade y PlayStation Network. El sistema de Wii, el V, funciona medianamente bien. Aquí hay una empresa española de Madrid, Overtop Games, que sacó un juego bastante chulo para Wii, que solamente descarga digital. Un juego bastante bien hecho, que va a ir con Electronic Arts y empezar a desarrollar juegos para dispositivos móviles con Electronic Arts. Y en Xbox Live Arcade, por ejemplo, hay varios juegos españoles bastante potentes. En verano salió un grupo que era una extensión de Mercury Steam, que se llama Tequila Box, sacó Deadline, que si no lo habéis visto lo recomiendo porque artísticamente su juego es impresionante y es un juego exclusivamente de descarga digital para el Xbox, ¿vale? Entonces es un juego, es cierto, el juego dura unas 3 horas, es un juego muy cortito, desarrollado por un estudio bastante pequeño, con 10 12 personas, pero cuando lo ves, flipa, ¿no? Joder, es que ahora con 10 12 personas se podrían hacer juegos muy potentes, no para una distribución física que requiere un aparato económico muy fuerte, pero colgar un juego en un Live Arcade pues es mucho más fácil, más accesible. Entonces eso es lo que está en el panorama de la industria de España, ¿no? Muchos juegos mobile, muchos juegos para descarga, Steam, una plataforma de juegos para PC muy potente que potencia mucho el desarrollo para juegos indie. Esta forma donde muchos estudios están empezando a colocar sus juegos en Steam, y eso es lo que vais a encontrar, ¿no? Es decir, si busquéis testear un juego AAA en España, pues una o dos empresas, pero hay un grandísimo trabajo inicial en lo que son el resto de información. ¿Qué os parece que sea la industria que se haya colocado en ese sector? Es decir, que estamos desarrollando juegos para dispositivos móviles, plataformas móviles, descargas digitales. ¿Qué os parece? ¿Os parece que está mal, que está bien? ¿Os parece chulo? Está bien, porque además hay muchas ventas de juegos móviles, porque son juegos para casual, y hay muchos jugadores casual para móviles. Por 50 céntimos de euro así bastan y juegos. Los juegos de social media, como os veis, juegos ligados a Facebook o juegos más sociales que no estén Facebook de comunidad. ¿Qué os parece? Ahora hay el boom de eso. Como está en auge las redes sociales ahora todo lo que se pueda añadir a él, pues... La gente pasa mucho tiempo en las redes sociales y se comparten mucho los juegos y tienen una publicidad viral. Claro. Hay una cosa muy buena en un tipo de proyectos que es el de los micropagos, ¿vale? Son proyectos muy baratos y tanto social media como los móviles ahora está buscando mucho dejar contenido gratuito y fortalecer un poco la experiencia del juego a base de ¿quiere esta alarma? Pues opina. ¿Quiere esta mejora de tal cosa? Pues opina. Es una fuente de ingresos para los estudios, ¿no? ¿Sois jugadores de móviles o de un juego de Facebook o así? ¿Y cómo veis la experiencia? ¿Qué os parecen los juegos? ¿Evolucionan correctamente? ¿Os parecen una mierda? No sé, para eso como yo veo que eso se amplía más a lo que son los juegos, ¿vale? Bueno, algunos de Facebook son una chorrada enorme. Bueno, tapar un vídeo de ese, qué tontería, ¿no? Pero hay gente que le gusta, gente muy casual. Es que hay gente casual que habla de muchos millones de personas, ¿no? Hay más gente casual que gente. Hay mucho al público femenino también, que no le atrae tanto los juegos de consolas, que están complicados, son tranquilos, que le gusta más esos jueguecillos de picar y así. El problema que tenemos en los juegos de redes sociales es que no va a ser una duda pasajera. No te van a entregar algo de redes sociales, algo puntual, con un poquito de eso. ¿Qué va a pasar con esta empresa? Si es una moda pasajera es imposible de saber, yo creo que no. O sea, yo creo que es algo que cada vez van a ir más por ahí los tiros, ¿no? De juegos cada vez más ligados a la plataforma social, cada vez más juegos más gratuitos en base a micropagos. Lo que no es esta clara, el actual sistema de videojuegos ya hace años que ha hecho crack. Lo que estamos viendo es subsistir como se pueda, pero todas las multinacionales tienen claro que el sistema de caja está muerto, que tiene que desaparecer, que todo el sistema de retail tiene que desaparecer, que el sistema de costes, lo dijo hace un poco el diseñador de Epic, ¿no? Y eso que dijo, señores, la industria no puede gastar $100 millones de juego, $100 millones en hacer un juego, que no es realmente viable. Y sabemos que por ahí van los tiros, están apareciendo cada vez más plataformas
Seguro que habéis visto la consola esta pequeñita de Android, que es solamente para juegos gratuitos, ¿vale? Con micropagos por los juegos gratuitos, de código abierto y demás. Están apareciendo cada vez más tabletas de código abierto, y yo creo que hay un movimiento de lo que actualmente está de una evolución a otro tipo de juegos, que solamente está muy ligado a redes sociales, porque lo que indica un poco las tendencias de que cada vez pasamos más horas en Facebook que más que navegamos en Internet. Eso son apuestas, claro. Depende, porque dices, claro, si he descargado una compra 500 unidades, pues he hecho un negocio, vamos, a mí no vale pena. Pero si he vendido 500 millones de descargas, y sobre todo que a lo mejor un juego para dispositivos móviles, puede haber un juego que tardes mucho, o puede haber un juego que tardes 3 meses en hacerlo y sea muy chulo, sea muy divertido. Aunque a lo mejor 3 meses, 2 personas trabajando, el coste que has tenido es mínimo, con lo cual la verdad que tenemos bastantes descargas, tiras para adelante. Una de las mejores maneras que he tenido los estudios luego para hacerse viables en España, lanzo 1, 2, 3 juegos, me como los mocos porque he vendido un poquito, pero el juego está muy hecho, y a través de ferias y de donaciones consigo que al final demuestre a una Electronic Arts, a un Chilingo, a un Gameloft, que soy estudio fiable, que tengo 3 juegos al mercado, que tengo una crítica, me ha vendido poco, y me final para todos desarrollos internos. ¿Vale? Y precisamente es lo que ha pasado a Digital, ¿eh? Por ejemplo, Digital se la jugó sacando Chrome, que era un juego para iPhone, y el 19 fue de los primeros juegos a nivel mundial que había para iPhone, prácticamente cuando lanzaron el iTunes Store, de los poquitos juegos que había al suyo. Ahí lo petaron realmente, pero luego lo servido porque había empezado a trabajar para todos los años, ¿no? Y yo creo que por ahí va un poco la lista, porque sigo pensando que de aquí a X años nadie en España va a poner 50.000 para hacer el desarrollo de videojuegos. Por mucho que bajen los costes de hacerlos, un AAA sigue costando bastante dinero. Yo creo que estos juegos complementan muy bien el sector, ¿vale? Dicho esto, era para que si estáis pensando en testear mismos juegos, no trabajéis un poco, sobre todo que al principio tendréis que testear el tipo de proyectos, ¿vale? Y si no os encontrar mucho caso, yo os invito a que empecéis a buscar en estas empresas como he dicho, como Pio Mobile, todos los juegos que tienen, ¿no? Social, mucho sentido para temas de mujeres, hay temas de niños, hay algo grande y tenéis que ser muy flexibles para testar el tipo de juegos, ¿vale? No vais a testar en la calle, no tenéis que testar nada más en plan un juego de la granja, ¿no? Y luego, a partir de ahí, bueno, pueden ser muchos proyectos. ¿Qué es lo que tiene de bueno para vosotros? Es que a día de hoy, una de las cosas que más llaman a la industria son testeadores. ¿Por qué? Porque vivimos en un periodo de fragmentación total del mercado, ¿vale? Me doy cuenta que hace años, en 2005, por ejemplo, 2004, yo podía sacar un juego para Xbox, para PlayStation y para PC. Todo, ¿vale? Y no había más. Vale, pero es que ahora puedo sacar un juego para iPhone, ¿vale? Yo no puedo decir, es para iPhone, vale, por ejemplo, iPhone 3GS tiene una solución, iPhone 4 tiene otra resolución, iPhone 5 tiene otra resolución, ¿vale? Luego, es compatible con los iPod Touch. El iPod Touch tiene menos potencia que un iPhone normal, por lo cual tengo que testearlo en el sentido de esos iPhones, los iPod tienen entre ellos también diversas resoluciones. Claro, si luego también para iPad tiene hasta el iPad 2 un tipo de resolución, con el iPad mini, y iPad 3 y 4 tienen una resolución como está brutal, que es la de la pantalla retina, ¿vale? Por lo cual mi desarrollo del juego se multiplica. Si encima voy a Android, me quiero morir, porque Android como está hablando de en torno a 10 desarrollos en paralelo, ¿vale? Porque cada Android es distinto de cada dispositivo móvil, porque las resoluciones son muy jodidas, porque van muchos fabricantes para no entrar en patentes y demás, pues encontráis que, por ejemplo, entre un Samsung y un Sony Xperia, la resolución mejor cambia 10 píxeles de ancho. Tócate los huevos, que me va a obligar a cambiar los huevos de código por 10 píxeles. Pero claro, si 10 píxeles hace que se puede expandir mal, puede que sea la imagen más apachurrada, o puede estar más negras, que puede que crea el más trabajo en programación, pero todo esto que lleva a testear, no, bien. Si encima tengo que ir a otro tipo de plataformas, como Flores, que testear en Flores, pero no saben que hacer complica, incluso para Xbox Live, ¿vale? Entonces sacar un juego para Xbox Live, una plataforma un poco más cerrada, y luego testear. Antes las plataformas eran muy homogéneas, pero ahora entre que hay
generaciones de una consola, del propio cacharro en sí, es distinto. Hay tres modelos. Luego está, qué versión de software tiene el usuario. ¿Se ha actualizado una versión de Xbox Live? ¿No se ha actualizado otra versión de Xbox Live? ¿Vale? Problemas con la conexión que pueda tener. ¿Vale? Porque el testeo no solamente no implica muchas horas de testear el juego, sino simplemente el testear los dispositivos se multiplica. ¿Vale? Entonces eso no implica locura. Hace poco, tuve a John Carlos, el de ID Software, cuando sacaron Rage, decía, señores, esto no es sostenible porque ellos sacaron Rage en otras plataformas más dispositivos móviles. Es que esto no es inhumano testear. La fragmentación no puede ser tan grande si queremos hacer industria, ¿vale? Pues digo, que es un desarrollo de Android, nos pone a hacer 10 versiones, ¿vale? Bueno, 10 testeos también independientes, ¿no? Pues claro, las horas que necesitamos ahora en testeo aumentan. Cuando planificas un proyecto, hay que dejar mucho más tiempo. Cuando planificas el proyecto, la fase de testeo, cada vez las dejas con más horas o con más presupuesto para poder coger el testeo, ¿vale? Testear a juegos de móviles, ¿cómo lo veis? Parece chulo, complicado, está cambiando de dispositivos. Mucho cambiar, sí. Yo estuve haciendo un juego para móvil en Android, que estuve probando a ver cómo y me salió un juego y tal. En mi móvil funciona, pero ahora con lo que me has contado, a lo mejor no funciona en otros móviles. O sea, y aunque sean Android. Ahora tengo que probar. Claro, es que a lo mejor sí funciona, pero a lo mejor la resolución, pues en unos se ve más encapsulados, otros claro, no tiene ni siquiera un estándar. Que la memoria RAM que tenga el móvil, que registra mucho, a lo mejor puede tratar, porque se pasa el móvil. Claro, lo que pasa que tú ves el procesador y dice, vamos a hablar de 1 giga en iPhone 5, claro. Ya te lo digo, pero dice, un Samsung de 1 giga, huevo, me parece mal, como la mitad de un iPhone. Pero con el iPhone no corre nada, porque muchas veces los desarrollos piensan en ponerse la plataforma más pequeña. Y claro, eso luego un testeo. Y una preguntilla así más en general. ¿Qué consejo le daría a unos chavales que están empezando a hacer juegos en Android y pretenden ser emprendedores y crear negocios de ellos? ¿Qué consejo le daría? Pues que el negocio en juegos móviles se basa en volumen. Tienes que hacer muchos juegos, intentar tirar por la vía rápida de tener 3 o 4 juegos cuanto antes, para poder tener cuanto más reseñas en revistas, comentarios y demás, pues vienen a lo mejor los juegos hay que poner primero o segundo gratuitos, solamente para poder generar descargas, generar feedback de los usuarios, saber qué hay, y cuando tienes un catálogo majo de juegos, de 4 o 5 juegos, que están pequeñitos, pues ir a las ferias y empezar a machacar todas las distribuidoras que no están vendiendo. Es la única manera, porque hombre, siempre puede estar la suerte de que pegues un pedazo con el juego, pero hostia, es difícil conseguir este pedazo. Por ejemplo, el Angry Birds, que vosotros conocéis, ¿vale? Bueno, Angry Birds es un pelotazo, pero quiero recordar, como sabéis, que era el juego número 25 de la compañía, ¿vale? 24 juegos sacantes. Y hay que saber, como la gente que sabe, que cuando lo petó fue porque pusieron un anuncio en la Super Bowl. ¿Vale? Poner un anuncio de Super Bowl es el espacio más caro del planeta. No hay nada más caro que un anuncio de Super Bowl. Esta gente puso un anuncio de Super Bowl porque habéis acabado, tenías un pequeñito para hacerlo y claro, a partir de ahí hay que ver lo que todos saben. Sí, hay suerte con los proyectos, pero con chicha, ¿no? Entonces, al final, volumen y buscando una distribuidora que ponga pasta a su desarrollo. Pero claro, ¿cómo convences a una distribuidora de que eres un estudio bueno? Si le dices, mira, soy cojonudo, tengo un montón de experiencia y voy a hacer los mejores juegos. No son las empresas que me dicen lo mismo. Si tú vas con 400 juegos acabados, pero lo bueno de esos dispositivos móviles es que te permite hacer juegos más un poco rápido. Bueno. Otra cosa buena como tester es la evolución tan rápida que hay en estos dispositivos móviles, ¿vale? Porque en plataformas la duración de las consolas es, la vida que tiene es muy larga, ¿no? Estamos hablando que los Xbox salió en 2005, ¿no? 2004, ¿verdad? ¿No? Y realmente en qué época estamos, ¿no? O sea, que ahí las vidas son muy largas, pero es que prácticamente en dispositivos móviles cada año hay un salto salvaje. Entonces, por ejemplo,
las empresas distribuidoras que pueden coger un juego para dispositivos móviles te exigen como mínimo compatibilidad por 5 años en adelante. Yo te compro el juego, te lo distribuyo, durante 5 años me aseguras que es compatible en todo lo que salga. ¿Vale? Por ejemplo, nosotros cuando sacamos Xbox, todavía no estaba iPad Retina, todos los fondos, todo estaba en 24, todo el paradito, cuando salió iPad Retina, pues había que hacer un montón de cosas de juegos, un montón de trabajo, y luego a testear, y luego a probar todo, y demás, ¿vale? Y así sucesivamente. Entonces, imaginaos en Android, pues nuevas tabletas, que están saliendo constantemente nueva tecnología, y entonces tú tienes un contrato que durante 5 años tú tienes que buscar la vida para que eso funcione. Entonces, es un trabajo de programación, pero de nuevo hacéis vosotros, un montón de horas de teste, de a coger el nuevo iPad, o coger una nueva tableta de Google, y ver que realmente funciona, y ver que las cosas que tiene funcionan correctamente. ¿Vale? Pues eso va complicando todo mucho más. ¿Alguna pregunta más sobre eso? Sí, sobre lo que es entrar a trabajar como tester en sí. El hecho de que tú tengas una carrera de informática y que a lo mejor que tengas una carrera de informática, ¿eso es bueno o es malo? Si sabes demasiado y si tienes algo de experiencia haciendo juegos, sabes demasiado y no lo contestes, o es mejor. Mira, para tester el título universitario ni bueno ni malo. Ni bueno ni malo, ¿vale? O sea, si veis oferta, pero estoy más grande, lo que tienes experiencia, es decir, que demuestres que has trabajado X años de testeador, ahí estáis jodidos, y los estudios más pequeños lo que piden es gente que realmente tenga habilidad para hacer realmente eso, hacer una prueba, te dejo un cachito, me haces la prueba de testeo, y si me mandas un reporte como si fuera de 4 líneas, pues no digamos, y si me mandas un reporte de puta madre, pues te llamaré para empezar, ¿no? Porque no hay una formación reglada de testeo de videojuegos. En las carreras de informática, aparte de testeo de aplicaciones, que a otro nivel, ¿vale? Testeo de sistemas, que sí se pueden utilizar muchos conceptos por aquí, pero no es un testeo de usabilidad, no es un testeo para encontrar errores de texturas gráficas o de animaciones y demás, ¿no? Por lo cual, realmente que tú me digas que eres un ingeniero, pues, bien, como me dices que me las artes. Entonces, una forma de demontarlo sería cuando una empresa lanza una beta, si tú te apuntas a la beta, cuando te publica y tú haces un buen informe y te lo haces bien, pues... Mira, yo una de las fluctuaciones que me con mis alumnos es que hay que ser proactivo en esta vida, ¿vale? Entonces, no solamente esperar a encontrar una empresa que solicite beta testers y mandar un currículum, sino tú ves una empresa que crees que puedes encajar ahí, porque los juegos que hacen, pues es tú coges tu juego y lo analizas y mandas el informe. Por tus datos, mira, oye, mira, yo trabajo en el texto, no sé qué, nada, pero mira, he cogido tu juego y encuentro esos errores. No te lo tomes a mano, algo así cachondo, que no vas a decir, mira, esperante este que dice que el juego es una mierda, pero mandas un informe y oye, eso cambia la gente. Ya no eres la persona, es que quiero testear, si quiere testear no tiene gente. Realmente hay gente que valga y por normalidad pues coge un juego y lo analiza. Y pero lo más normal es que si alguien pide testeadores, os pide una pequeña prueba, y ahí veréis que, por todo lo que estamos viendo hoy, tenéis claro que al final ese informe que mandéis, pues cuanto más curado esté, cuanto más capturas, cuanto un vídeo lo acompañe, lo que sea, pues tenéis más posibilidad de que... Pero eso directamente por correo, ¿no? No en los foros del juego ni nada. No. Luego es como una web donde podéis encontrar un buen listado de las españolas, y ahí, por la puerta fría, ¿sabes? Que ahí tenéis el correo y lo mandas. A ver, como todo en esta, como en cualquier situación, ¿no? En cualquier industria, pues hay gente maja, hay gente que necesita contestar a todo el mundo. Si no necesito gente, pues que sea contesto, ¿no? Y muchas veces guardo los currículum para más adelante. Pues lo contrario, todo, gente que pasará y os conteste y gente que os contestará y tal. Pero bueno, hay que ser, como digo, proactivos. O sea, si podéis encontrar 100 empresas, pues a esas 100 empresas no me las. Si dicen que no, pues dicen que no, pero por lo menos que no lo dejéis ahí, ¿vale? No hay tanta gente activa, ¿vale? O sea, gente con un nivel de quiero ser guionista de videojuegos, quiero ser testeador, soy muy bueno animando, de eso llega un mogollón de correo. Bueno, vamos a hablar de testeo de videojuegos. No tenemos mucho tiempo porque si no habéis tenido contacto con la industria de videojuegos o con el testeo, muchas veces desde fuera el testeo parece una cosa completamente distinta a lo que en realidad es. Y no es que sea ni mejor ni peor de lo que solamente estáis pensando, simplemente es distinto. Lo que quiero es... Esa puede ser una de las claves, ¿no? El aguantar y tirar el ordenador por la ventana. Yo creo que también visión espacial.
hay muchas cositas, ¿no? Y ya lo estoy diciendo vosotros, no es tan fundamental jugar, sino esos conceptos que habéis empezado a decir son los que realmente van a ser lo que os van a ayudar a poder analizar un proyecto de un videojuego, ¿vale? Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que pasa por la cabeza de un tester? Aquí hay una serie de conceptos, que ya habéis dicho algunos. Para mí el tester perfecto, sobre todo, es una persona muy analista, ¿vale? Necesito una persona que sepa analizar de lo que está viendo. No solamente tiene que jugar, no solamente tiene que entender la experiencia del juego, sino tiene que analizar un poco por qué están pasando las cosas, ¿vale? Entonces un tester no solamente está jugando, sino que está jugando, está analizando todo lo que está viendo. ¿Eso qué significa? Significa que, por ejemplo, si estamos testeando un nivel de exploración, él tiene que estar pensando cuáles son los posibles fallos que va a tener ese nivel para poder forzar esos fallos, ¿vale? Entonces por eso necesitamos una persona muy analista en ese aspecto. Concentración o paciencia, habéis dicho, es muy importante tener concentración. Uno de los fallos que suelen tener muchos testers es que a la hora o 2 horas ya no son capaces de seguir machacando el mismo nivel, ¿vale?